Buenas tardes. La grabación del tema de hoy es acerca de los elementos estructurales, que es el tema 5 correspondiente al submódulo 2. Le puse de horas son 3 de clase aproximadamente. Y vamos a ver cuáles son esos elementos estructurales. Para empezar, ¿qué es una estructura? Bueno, aquí nos dice que consiste en una serie de partes conectadas con el fin de soportar una carga. Y los ejemplos de las estructuras pues son los edificios, los puentes, las torres, los tanques, etcétera. Sí, nuestras casas también son estructuras. Un techo ahí de lámina pues es una estructura simple también. El proceso de crear cualquiera de estas estructuras requiere lo que es la planeación, el análisis, el diseño y la construcción. Es una serie de pasos, aquí nos están marcando que son 4 pasos para realizar una estructura compleja. ¿Qué es la planeación? Bueno, nosotros que al crear una estructura para que cumpla una función en específico de algún uso público o uso personal, pues primero debe considerarse lo que es la selección de una forma estructural que sea segura, que sea estética y que sea económica. Primero hay que irnos por lo seguro, después hay que ver que se vea bonito y al final pues que nos salga lo más barato posible. Esta es la fase más complicada porque pues hay que elaborar un plan completamente desde cero, ¿verdad? Siempre empezar desde cero es lo más difícil, pero también es la más importante. A menudo se requieren varios estudios independientes de diferentes soluciones antes de decir cuál es la forma más apropiada. Bueno, esto es, yo creo que en cualquier cosa siempre hay que ver varias opciones antes de empezar a hacer algo. Y una vez tomada la decisión, se especifican entonces lo que son las cargas materiales, cómo van a estar dispuestos los miembros y algunas dimensiones. La segunda parte, lo que viene siendo el análisis, dice aquí que para analizar apropiadamente una estructura, pues deben hacerse ciertas idealizaciones. Una idealización es una idea general de cómo va a quedar, sobre cómo están soportadas y conectadas los miembros entre sí. Hay que ver cómo vamos a poner eso, hay que analizar bien a detalle cómo van a estar las cargas y hacer algunos problemas tal vez. Y una vez que se ha determinado eso, pues se han especificado las cargas, las fuerzas en los miembros, ya se puede encontrar utilizando la teoría mecánica estructural. Entonces con el análisis hay que saber las cargas para hacer ahí algunas operaciones básicas. La cuestión de diseño dice que una vez obtenidas las cargas internas, el tamaño puede determinarse de manera que se satisfagan los criterios de la resistencia. O sea, ya en el diseño se va moldeando a partir del análisis que ya hemos hecho, vaya. Pero todo que esté basado en las normas y en los códigos, ¿sí? Porque si no, nuestro edificio o cualquier cosa que hagamos, pues se va a derrumbar. Las conexiones entre los miembros pueden diseñarse por resistencia y las dimensiones detallarse de manera que todas las partes que queden ajustados entre sí y en forma apropiada. El último paso pues ya sería la construcción, ¿verdad? Y es la fase final que requiere ordenar los diversos componentes de la estructura y planear las actividades que implica el montaje real pues de la misma estructura. Todas las fases de construcción deben dispersionarse para garantizar que la estructura es que lo dicté en Word, está siendo construida de acuerdo a los planos y diseño que han sido especificados. Hay algunos elementos estructurales. Bueno, ahora voy a mencionar cuáles son los más importantes. Hay 3 elementos estructurales. El primero son los tirantes. Los tirantes pues son esos miembros que se someten a la fuerza que se conoce como fuerza de tensión. Si se fijan, aquí está el tirante en esta imagen y la tensión es la fuerza que estira el material y que hace que en un determinado tiempo el material tenga una deformación, sí, que se haga más grande. Esa es la tensión. Estos miembros suelen ser esbeltos, o sea que son delgados, y se escogen perfiles redondos, rectangulares, ángulos, canales, etcétera. Y aquí tengo yo los ejemplos de los perfiles que se utilizan. Puede ser una varilla que está ahí estirándose, puede ser una barra delgada, puede ser un ángulo, como ya lo hemos visto, o puede ser un canal también que está soportando una carga de tensión, o sea que se está estirando. Y esos son los tirantes. Después, en segundo lugar, tenemos lo que son las vigas. Probablemente hayamos escuchado que son las vigas. Bueno, estos miembros por lo general se establecen o se crean
o se disponen en una posición horizontal, y aquí tenemos varios tipos de vigas. Normalmente las vigas se usan para soportar las cargas que van encima de ellas, que son cargas verticales, y a menudo se clasifican según la manera en cómo estén apoyadas. Por ejemplo, esta está apoyada, dice viga simplemente apoyada en un lado y en otro. Y si se fijan, esta está empotrada o viga en voladizo. Viga doblemente empotrada es porque esta no tiene, pero esta tiene doble empotramiento. Y viga continua es que tiene ahí soportes continuos. Y esas serían las vigas. Son elementos estructurales importantes. Y por último tengo yo las columnas, que nosotros sabemos que es una columna. En nuestras casas pues tenemos ahí a veces columnas de concreto que también son importantes. Y estos miembros dice que generalmente pues, son verticales y resisten cargas axiales de compresión. A diferencia de los tirantes, las columnas lo que hacen es reciben fuerzas de compresión y en vez de que se estiren, estas se comprimen, o sea, se aprietan, se apachurran, como lo queramos ver. Y aquí tenemos esta otra columna. Si se fijan, esta columna tiene ahí como una estructura o como un perfil I que vimos en la clase pasada. Y nos dice que para las columnas metálicas, ¿sí? Cuando hay columnas metálicas como esta, se usan secciones que son tubulares y secciones de patín ancho, como estas que están arriba. El tubo, el PTR o el patín ancho. Pero cuando son columnas de concreto, nosotros no vamos a ver estas formas en el concreto, son más complicadas de hacer. Por eso el concreto usamos secciones circulares y cuadradas también, pero completamente rellenas ahí con varillas. Y bueno, esos son los elementos estructurales simples o más importantes, hay que saberlos distinguir. Para dar por terminado el tema y proponer la actividad, ocupo que resuelvan estas 8 preguntas que son respecto al tema que acabo de mencionar. Y eso sería todo para la clase de este submódulo. Es un submódulo muy rapidito. Los vería mañana con el siguiente tema del submódulo número 3.